días a todos, bienvenidos a la sesión mensual de ANSA. El día de hoy vamos a hablar acerca del adolescente y su familia. No voy a poner presentación, pero vamos a hablar acerca del tema. Como sabemos, es pues indispensable tomar en cuenta en qué momento se encuentra el adolescente, por qué situación está pasando, eh, por qué, a qué tipo de familia también, su ámbito social, sociofamiliar, económico, se encuentra en este momento. Y para recordar un poco, vamos a hablar de cómo define la Organización Mundial de la Salud a la adolescencia, que es un periodo que está comprendido entre los 10 y 19 años de edad, y la juventud entre los 15 y 24, aunque ya se amplió a los 25, 27 años, ¿no? Por la adolescencia tardía. Entonces, bueno, sabemos que en esta etapa pues se encuentra, es una etapa de cambios, de confusión, de cambios físicos, cognitivos, emocionales, psicológicos, que es un periodo de aprendizaje de sentimientos, de una creatividad intensa cuando así lo decide y lo puede desarrollar el adolescente, ¿no? También sabemos que tiene pues diferentes cambios en sus funciones, en sus funciones estructurales cerebrales, y sus comportamientos pues van desarrollando esa autonomía personal y bueno, van adquiriendo hábitos de diferente tipo, ¿no? Hábitos a veces buenos, a veces no tan buenos, pero de eso depende muchísimo el entorno familiar en que se desarrollan, en el tipo de sociedad o comunidad en la que conviven, y así se va desarrollando pues la salud mental, ¿no? Del adolescente. ¿Qué conflictúa al adolescente con los padres, ¿no? Aquí deberíamos plantearnos cómo elaborar el encuadre para, para llegar a para poder abordar este tema. Primero que nada, conociendo el estado emocional del adolescente, ¿no? Cómo se encuentra vinculado con cada uno de sus familiares, cómo llegó a nosotros, quién lo refirió, ¿no? Y también debemos pensar si la entrevista la hacemos directamente con el adolescente solamente o también lo podemos llevar a cabo con los padres. En muchas de las ocasiones es conveniente eh, en la mayoría de los casos, darles un lugar relativamente secundario a los padres, aunque no es así, son los primeros, ¿verdad? Pero también podemos llevar a cabo una entrevista previa con el adolescente. Ajá, y después una entrevista con los padres. Esto nos va a permitir ver el panorama sobre cuál es el punto medular, el motivo de consulta, qué es lo que se puede hacer y cuánto tiempo se va a establecer como tiempo de terapia, con qué frecuencia, cuántas veces a la semana o al mes van a ser, y sobre todo firmar una carta compromiso, un consentimiento informado, tanto de los padres, sobre todo si es un menor de edad, como también con el adolescente, porque de alguna manera es también invitarlo a que se haga responsable de sus acciones firmando este documento. Si él no lo quiere firmar, bueno, están los padres, que son los que quedan como responsables de que acuda totalmente a la terapia, y de alguna manera pues crear conciencia en el adolescente que también toda conducta tiene una consecuencia. Entonces, ese es con el adolescente. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos ante padres, ante una entrevista con padres divorciados, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería la entrevista? Los entrevistamos aparte, los entrevistamos juntos, los entrevistamos primero al papá, después a la mamá y con el hijo. ¿Cómo es lo más conveniente? Aquí tenemos que observar cómo
se desempeña, cómo está la interacción y la comunicación, cómo se expresa ante la situación del motivo de consulta, y de ahí determinamos cómo es el procedimiento. Pero de todos modos debemos fijar la postura terapéutica con los padres y con el adolescente. Sabemos que de antemano pues es el desapego, el apego que hay entre los padres que ya se divorciaron, ¿no? Existe una pérdida para el adolescente que es como llevar a cabo un duelo cuando hay un divorcio. Entonces esto para el adolescente puede ser muy doloroso, y entonces pues debemos ayudarle a llevar un proceso correcto, ¿no? Y adecuado. Entonces aquí debemos observar también las etapas en qué etapa de desarrollo se encuentra el adolescente, ¿no? Si se encuentra en una etapa de desarrollo de la identidad, como si está buscando ese camino de independencia, cómo lo está buscando, qué es lo que está haciendo, ¿sí? Si está aún en esa etapa de confusión, o si ya está en una fase de intereses mutuos, de intereses futuros, para qué carrera quiere aprender, qué es lo que quiere, a qué se quiere dedicar. Esa es la parte del desarrollo cognitivo. Y también debemos observar si hacia qué está dirigido, hacia qué está dirigida su conducta y su actitud, ¿no? Si ya empieza con malas amistades, si miente, si engaña, si toma cosas, ¿no? O sea, cómo es su desarrollo, cómo es su desempeño, ¿no? Y bueno, también ahí en otra etapa del desarrollo sería la parte sexual. Sabemos que el adolescente está expuesto, sobre todo las niñas, a un embarazo prematuro, un embarazo no deseado, y que se requiere, sobre todo por parte desde casa, una adecuada educación sexual, hablar claramente del tema y sin tabús, pero con respeto y sobre todo con información fidedigna respecto al tema de la sexualidad. Y obviamente algo también sumamente importante son los cambios físicos que llevan los adolescentes, ¿no? Tienen a veces alguna cuestión dermatológica, aumenta el busto, les cambia la voz, etcétera. Entonces, para varios de ellos, o la mayor parte de las veces, el adolescente no está preparado para eso, y entonces cuando se ve ante el espejo o cuando lo bulean a veces dentro de la casa, inclusive, o en la escuela, o en el trabajo de los padres, o con otros amigos, pues se sienten afectados y muy vulnerables en este sentido. Entonces, debemos también considerar cuáles son los factores que rodean al adolescente. Después de que sabemos a qué viene, cuál es su entorno, debemos observar y conocer un poco más a fondo cuáles son sus estados anímicos y emocionales, ¿no? Cuáles son sus sensaciones, sus sentimientos, sus pensamientos, si se muestra alegre, triste, enojado. Recordemos que hay cambios físicos, sexuales, psicológicos, sociales y cognitivos. Entonces, debemos darnos cuenta de cuál es el estado anímico, y sobre todo, a veces el adolescente no expresa lo que siente, no expresa si está triste o si está enojado, cómo expresa su miedo, a qué le tiene miedo, ¿no? A esos cambios, a ser rechazado. Recordemos que en esta etapa los adolescentes buscan ser aceptados, ¿no? Buscan cómo se va a relacionar, y entonces cuando se miran ante sí mismos, dicen, a ver, ¿quién soy yo, no? Se hacen esa pregunta, ¿quién soy? Entonces, a revisar esa situación de las relaciones consigo mismo como persona, ¿no? Con los vecinos, con los amigos, en qué tipo de sistema de creencias vive el adolescente, ¿sí? Bajo qué estigmas o bajo qué tabúes vive, ¿sí? O bajo qué um, régimen religioso, si es que lo tiene, vive o se desarrolla. Todas esas situaciones debemos observar. ¿Cómo está el entorno social? Si es violento, si es pasivo, o si es activo, o si es un ambiente cultural, si es de interacción cultural, etcétera. Debemos observar todo eso. ¿Cómo está también esa relación entre los padres, ¿no? Con el esposo? ¿Cómo es la relación de este adolescente con los amigos, con la novia o el novio,
¿no? Con la que se relaciona, cómo se relaciona también con los padres, con los abuelos, con los hermanos, con los primos, con los tíos. Y sobre todo aquí entra también un punto súper importante, es el primer noviazgo, ¿no? Su primer amor, la fantasía del enamoramiento, todas esas fases que tiene el noviazgo, ¿no? Y que bueno, también eso es parte importantísimo que tenemos que tomar en cuenta. Algo dentro de los factores, bueno, pues debemos observar, ya decíamos, ¿no? El tipo de familia en el que vive, en qué colegio está, en qué escuela, si hay algún tipo de problema toxicológico, si se presenta o le gusta correr riesgos fuertes, ¿no? Como pues andar en moto, manejar a muy temprana edad. Y eso hemos visto que los padres a veces ante la ausencia sobrecompensan al adolescente, le dejan el coche y bueno, a veces tienen un desenlace a veces sumamente grave por no estar preparados en ese sentido, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues debemos analizar también cuáles son los factores que tienen origen los padres, cómo ha sido su historia de los padres, cómo vivieron ellos su adolescente. Recuerdo que en algún momento veíamos que decía un maestro, ¿no? Los hijos son los espejos de los padres, se reflejan en el espejo del padre, ¿no? Cómo ven a papá, cómo ven a mamá, cómo ven que platican, cómo ven que conversan, qué tanta confianza les dan, si se establecen límites, obligaciones y sobre todo en qué tono y en qué forma se hablan y cómo se comunica, si es una comunicación directa, indirecta, encubierta, ¿no? Cómo se va dando esa situación de la comunicación y también se puede integrar en esta parte como si comparten derechos y obligaciones dentro de casa, ¿no? Que eso es algo muy importante porque pues si entre todos colaboran en la organización del hogar en cuanto a espacios, tiempo, alimentos, trabajo, escuela, familia, ¿no? Inclusive las cosas comparten algunos de los objetos, eh, los celulares, la computadora, la ropa, ¿no? Uso de algún aparato eléctrico, el uso de autos, ¿no? O el cuidado, la atención y la limpieza de las mascotas, por ejemplo, ¿sí? Y los espacios me refiero a las recámaras o a los espacios a donde tengan su cama, su lugar en donde ellos normalmente pasan el tiempo los adolescentes. Vamos a ver si los padres también negocian o plantean, ¿no? La ventaja de tener un orden y un desorden dentro de su habitación o de su espacio, inclusive dentro de la casa en general, ¿no? A mí me encantó una frase que dice que el origen es lo único que no se puede negar. Y aquí, dentro del origen, que nosotros, cada uno en nuestra historia familiar, tenemos la enseñanza o el aprendizaje de qué tipo de valores nos inculcan o qué tipo de valores se les inculca al adolescente para observar si es ordenado, si es limpio, porque todo eso se ve. Y esa conciencia que se crea de todo esto que acabo de comentar, también se va creando la conciencia del sí mismo, pero también esa conciencia del sí mismo favorece un bien común dentro de la propia familia y por ende se va a observar que del contexto familiar dentro de la casa, también afuera se va a reflejar, ¿no? Una familia bien integrada, con valores, con límites y todo, con un buen apego y desapego a tiempo, se va a mostrar absolutamente, ¿no? Se va a poder observar, ¿sí? Y bueno, también poder dar el uso adecuado de nuestra energía, a dónde estamos poniendo la energía. Y esto pareciera a veces poco importante, esto del manejo de la energía en los adolescentes. ¿En dónde están poniendo su energía? ¿En 10 horas en el celular? ¿O en 8 horas estando sentado frente a una pantalla? ¿En dónde están poniendo su energía? Entonces hay que motivarlos también a realizar algunas actividades como deportes o alguna otra forma
de, de favorecer sobre todo esa comunicación que les permita tener la seguridad, ¿no? Que les permita tener seguridad y sentirse motivados para realizar algún otro tipo de actividades. Pero todo esto depende también del tipo de crianza que se haya llevado desde un inicio cuando eran pequeños. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, unos padres súper protectores, ¿no? De todo lo que casi los quieren tener en una burbuja, ¿no? Porque no, es que afuera está tan terrible las cosas que no es, o sea, es cierto, ¿verdad? También es real, pero también hay que darles como esa confianza de poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Si tenemos también un padre autoritario en donde únicamente lo que yo digo, como yo digo, y a la hora que yo digo, así es, impone su ley, también ahí tendríamos que valorar cómo es que el adolescente, si es un chico muy sobreprotegido, va a tener grandes inseguridades, ¿no? Si vive ante una situación autoritaria, muy inquisitiva con el adolescente, pues también cuando sea adulto, pues siempre va a ser sumiso, no va a poder tomar decisiones o no va a poder poner un alto en un momento dado de su vida, ¿no? Y hay padres también punitivos en los que utilizan, por ejemplo, el castigo, ¿no? El premio y el castigo. Entonces, generalmente los padres punitivos pues utilizan el castigo y a veces son castigos graves, ¿no? Nos hemos dado cuenta actualmente en la sociedad que tristemente a veces pues son padres que los golpean, los abandonan, inclusive los corren de su casa o los maltratan. Y también viceversa, ¿no? Pero también es un tema que cada uno de estos tipos de crianza habría que revisarlos muy a fondo. Estamos dándonos solamente una semblanza muy somera para tener idea de los estilos de crianza en los que se desarrollan los adolescentes. Y también tenemos los padres que se sacrifican el que utiliza chantaje, ¿no? Ya ves en cuánto estoy pagando de colegiatura, mira, ahora el celular que es un celular de 40,000 pesos o de 5,000 pesos, qué sé yo, ¿no? Entonces, si ya te di esto, estoy gastando en ti, entonces, pero una cosa es la participación amorosa cuando se da ese tipo de cosas a los hijos de una manera consciente, de una manera equitativa, ¿no? Tú te aplicas en la escuela, funcionas en la casa, cumples con tus obligaciones, entonces vemos si es posible que te dé tal o cual situación, ¿no? Pero en el aspecto del padre que se sacrifica, siempre generalmente está en una cuestión de como en una cuestión muy chantajista con los hijos, ¿no? Pero acuérdate que te compré esto, entonces tienes que, ¿no? Entonces siempre esa cuestión como de chantaje emocional. Tenemos también la crianza de los padres permisivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque falta de autoridad, es totalmente libre, dejan los encargados con personas ajenas, no están, no saben ni cómo, no conocen a sus hijos, no saben cómo están, ¿no? Y también ahí entra el padre negligente, es una persona que totalmente descuida al hijo, está desganado, abandonado, no le interesan los hijos, no les interesan los cuidados, no les interesa lo que pasa con ellos. Entonces, pues también ahí es un abandono grave que finalmente se va quedando en el estado emocional y mental del adolescente de una manera establecida, porque así lo ha vivido tal vez desde niño, desde la primera infancia, y entonces eso va a repercutir en un futuro adulto, y entonces pues así también va a ir creciendo de una manera resentida. También otro tipo de crianza, pues es el padre ausente, ¿no? El que pues tiene también igual desinterés por los hijos, miedo a perder, tiene miedo de perder a los padres, ¿no? Entonces ahí es un papá que pues sobre todo en la actualidad, los padres que trabajan o tienen dos trabajos, trabajan en la mañana, trabajan en la tarde y regresan a casa ya hasta muy tarde. Entonces, pues no es porque los descuiden o no es porque no los quieran, son situaciones diferentes, ¿no? Aquí podríamos mantener un equilibrio entre todos este tipo de crianza, el protector autoritario punitivo, el que se sacrifica, pero sobre todo el diplomático, el que fortalece, el que escucha, el que da seguridad, el que establece límites,
el que compensa, pero también limita cuando es necesario, ¿no? Y entonces, bueno, podemos pensar también aquí que a veces los papás, cuando son una familia o un tipo de familia, por ejemplo, no integrada, una familia con hijos, cómo se interactúa dentro de la familia, ¿no? Si son padres de un mismo sexo, ¿no? Si son padres que están casados, si son papás que viven, papá, mamá y sus hijos, o son papás y mamá y abuelos, ¿no? Familias que viven, familias extensas, ¿no? ¿Cómo es que se van marcando esos límites? ¿Cómo es que se va, si se escuchan, si se platican, ¿no? Y sobre todo también debemos pensar en este sentido de la integración familiar o de cómo se convive, ¿no? Debemos pensar en qué les preocupa realmente a los padres, ¿no? La comunicación es fundamental y la relación, el tipo de relación que se lleva al interior de una familia es fundamental, básica para un buen desempeño y un buen desarrollo de todas las etapas de la adolescencia, para que lleguen a una etapa de juventud y adultez de una manera integrada, de una manera armoniosa y amorosa, ¿no? Entonces, cuando a los padres lo que les preocupa muchas veces es que tienen un adolescente disperso que está confundido, que solamente se preocupa por su aspecto personal, quiere imitar a otras personas, quiere determinada marca de ropa, determinado tipo de corte, quiere determinado tipo de tatuaje porque se quiere parecer a su ídolo juvenil o qué sé yo, ¿no? De cantante o de música, o que vaya. Entonces, todo esto pues también es una forma de una conducta desafiante que tiene el adolescente y que pues a los padres lo que les preocupa es que si no tienen asentado un objetivo, ¿qué va a ser de su vida? ¿Cuál va a ser su futuro social, laboral o económico? ¿No? Entonces, los papás casi siempre se quejan de, ay, no es que no les puedo decir nada porque luego se molestan, no puedo decirles nada, o se la pasa acostado, o se la pasa hablando por teléfono, mandando mensajes, no me escucha, tiene los audífonos a todo volumen, ni siquiera sabe lo que estoy diciendo. Y entonces, bueno, recordemos esta parte anterior que acabamos de ver del tipo de crianza, ¿cómo puedes hacer o cómo puede ver, cómo puede lograr el papá o la mamá que el hijo lo escuche? En la forma, el tono y el momento, y a veces hasta el lugar, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Sí se les puede hablar, sí se puede hablar con ellos, pero pues hay que buscar la forma, hay que buscar el momento preciso, ¿sí? Y sobre todo, la forma de la mirada. Si miras a tu hijo con una cuestión así como de retándolo o ellos te retan a ti de una manera así como que, ¿no? Como provocando. Entonces, bueno, pues tú como adulto, como padre, ¿no? Entonces tienes que ver, a ver, no te vas a poner al mismo nivel de chico. Entonces, recordemos que los padres son los grandes y los hijos somos los pequeños, ¿no? Entonces, si ya eres mamá, yo soy la grande y tú eres la pequeña. Yo soy el papá, tú eres el grande y tú eres el pequeño. Eso pareciera como cosas sin importancia, pero en realidad es sumamente importante, porque de ahí se deriva también cómo se relacionan y cómo han sido esos antecedentes familiares, cómo se han establecido los valores, cómo se han establecido las reglas, cómo se ha establecido la comunicación. A veces el adolescente tiene un punto muy vulnerable que a veces eligen el mutismo selectivo, ¿no? O sea, no le voy a hablar, no le voy a hacer caso. Y se resguardan en su habitación, en el lugar a donde permanecen, ¿no? Se cierran a veces hasta con llave, ¿no? Y ponen a veces un letrero, no me molestes, ¿no? Y entonces es una forma en la que si el padre y la madre tienen la mesura y el cuidado, la forma de acercarse a ellos, ¿no? En algún momento adecuado, ¿no? Entonces, pues recordar cuáles son los límites dentro de casa, cómo, si hay una falta de cumplimiento de estos límites, ¿cuáles van a ser sus consecuencias? ¿No? ¿Sí? Yo ya te dije que no llegues tan tarde,
Si te estoy diciendo que a las 11 de la noche llegas a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, yo me voy a enojar y me voy a preocupar porque no estás, porque no llegas, porque no me avisas a dónde estás. Pero en realidad tú mismo estás buscando cómo castigarte, ¿no? Entonces, de esa manera, cómo buscar hacer notar cuál es la consecuencia de faltar a esas reglas o esos límites establecidos dentro de casa. Desafortunadamente, a veces este tipo de chicos llegan a un momento de falta de respeto, agresiones, gritos, manoteos, agreden con palabras o veces a los padres, se encierran y no quieren hablar con nadie, ¿no? Propician un ambiente muy desagradable y muy conflictivo al interior de casa, inclusive con los amigos, ¿no? Entonces, lo que debemos buscar es cambiar ese chip y buscar la manera de que exista una buena motivación, una buena comunicación, inclusive, ¿por qué no?, poder favorecer algún momento de buen humor para que baje la tensión dentro de la familia. ¿Cómo se puede elaborar o qué se necesita para elaborar un diagnóstico funcional en una familia, dentro de una familia de adolescentes? Primero debemos ver cuáles son la jerarquía, ¿no? Es decir, un hijo no puede asumir o no debe asumir el rol de mamá o de papá. Eso es respetar el orden y la jerarquía, pero también establecer los límites dentro del trato entre uno y otro. ¿Cuáles son los roles que se van a desempeñar? El papá es el papá, la mamá es la mamá y los hijos son los hijos. Y cada uno asume el rol que le corresponde, ¿sí? Cuando estos roles se interactúan, existen, puede haber flexibilidad, pero también puede haber alianzas positivas o negativas. ¿Qué es esto? Que cuando un hijo o una hija hace una alianza por poner un ejemplo, un chico hace alianza con papá. El papá habla mal de la mamá y el hijo, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que no va a obedecer a mamá, ¿sí? Pues si mi papá dice que tú eres así y eres asado, no sé qué, pues entonces, pues yo, o sea, tú como mi mamá, pues vas a hacer lo que mi papá y yo digamos, ¿verdad? Entonces, esa es la coalición. Llega un momento de choque, de falta de respeto, de falta de una comunicación violenta, agresiva, ¿no? Esas son las alianzas negativas. Las alianzas positivas es el cumplir dentro de casa el orden, los límites y las reglas, pero también dentro de estas alianzas podemos apoyarnos en la alianza de decir, bueno, vamos a organizar de tal manera esta situación, tú llevas a los niños, yo voy por el súper, yo voy al banco, voy a hacer estos pagos, pero a ver, pasas tú por los niños, o a ver, tú adolescente, me vas a ayudar a meter la ropa a la lavadora, o vas a mantener tu cuarto ordenado. Es decir, hacer esas alianzas de proactivas y de alianza positiva, proactiva y positiva. ¿Esto qué va a favorecer? Pues obviamente va a favorecer una comunicación fluida, adecuada, mucho más armoniosa, ¿no? Y vamos a evitar, sobre todo, pues los factores de riesgo que se pueden presentar en ese tipo de situaciones de la adolescente. ¿Cuáles son las estrategias que podemos buscar para mejorar el trato y el buen funcionamiento? Hay dos formas, ¿no? El afrontamiento pasivo, pues sería así como que el adolescente pues dice, bueno, pues me preocuparé, ¿no? Pues mejor está ahí en la cama, está en su habitación, en la escuela y no hace nada, como que hace que va a estudiar, pero no estudia, como que hace que está haciendo la tarea, pero tampoco la hace, ¿no? Entonces está como muy pasivo. Pero sin embargo, también, pues eso, cuando no es adecuadamente manejado, adecuadamente llevado, y se sienten con una alta situación de culpa, ¿no? Se sienten culpables de todo. Si papá y mamá se enojaron, si papá y mamá se divorciaron, seguramente por mi culpa. Entonces, esto puede llevar a cosas gravísimas, a determinaciones de intentos de suicidio, a problemas, por ejemplo, de cutting, ¿no? Que es como un autocastigo que el chico hace.
La anorexia, la bulimia, ¿no? También implica en esta situación de la culpa, ¿no? Entonces, o también a veces entran en ese modismo que decíamos, ¿no? Quedarse callado y no expresarse. No, es que si le digo a mi mamá, le va a decir a mi papá o viceversa. Entonces, cuando esto se da, entonces, perdón, cuando se quieren quedar callados o cuando deciden quedarse callados, ¿no? Entonces, eso también los ahoga, los asfixia. Cuando algo pasa en la escuela, cuando un niño, por ejemplo, un adolescente es bulleado, se queda callado. Oye, pero ¿por qué no me habías dicho? No, pues, ¿para qué? O sea, no me ibas a creer. O un abuso dentro de casa, ¿para qué? Si no me vas a creer, ¿no? Pero es que mira, mi tío o mi abuelo o mi tía o qué sé yo me está toqueteando, ¿verdad? Hay un tipo de abuso ahí al interior de la familia, pero a veces no lo dice, se queda callado con todo eso. Y entonces pues empieza como a acumular cosas cada vez más, ¿no? O ignora el problema o lo evade cuando le preguntan los padres, le dicen, oye, a ver, algo me comentaste la vez pasada. Ah, no, pero no tiene importancia, ya pasó, no te preocupes. Entonces hay que buscar, hay que ser muy observadores en los adolescentes, ¿no? Si empiezan a gritar, si empiezan a pelear, si empiezan a agredir o a autoagredirse, ¿sí? También hay que, eso nos está hablando de muchas cosas, ¿no? Y querer hacer, a veces también hay adolescentes que quieren hacer todo hacen ellos, ¿no? Casi se quieren ir a trabajar por la mamá o casi que se quieren ir a trabajar en lugar del papá, ¿no? Porque todo ellos asumen el rol que no le corresponde, asumen tareas que no les tocan. Entonces, ante eso, hay que aprender a separar una situación de otra y hacerle ver que no tiene no es un momento para que él desempeñe ese rol, ¿no? Y también, bueno, pues pasar esta situación ya comentábamos, de pasar muchas horas ante la televisión, ante la tablet o ante el internet, ¿no? Pues todo eso son los afrontamientos pasivos que un adolescente puede tener. ¿Cuál puede ser el afrontamiento activo? Eh, Puede buscar la manera de hablar con alguien, plantear cómo se siente, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus dudas, cómo ve a los padres, cómo piensa o cree que los padres lo interpretan, ¿sí? Porque a veces ese tipo de diferencias llegan a una diferencia muy grande que hace que se alejen los adolescentes de los padres. Entonces, podemos buscar un afrontamiento activo, por ejemplo, hacer ejercicios de respiraciones profundas, ya decíamos hablar con alguien de confianza, hacer algún tipo de actividad que los relaje, ¿sí? Algún deporte, caminar, decir lo que siente sin ofender, decir una autoindicación, ¿no? Como, a ver, sí, está bien que te hayas enojado, pero a ver, tranquilízate, piensa cómo lo puedes resolver, etcétera. Y en algún momento, si no lo puedes hacer, por favor, pide ayuda, ¿no? A hacer o motivar a los chicos que pidan ayuda. Fijarse en todo lo positivo, en lo bueno que sí hay, en lo bueno que sí tienen, en lo bueno que sí, bueno, tienes una familia, tienes casa, tienes a dónde dormir, tienes comida, ¿no? Vas a la escuela, tienes la fortuna y la bendición de buscar de prepararte más para un desarrollo profesional en algún momento, ¿sí? Y que bueno, si los padres están divorciados, no es tu responsabilidad, ¿sí? Aceptar la situación, papá ya no está, o si ya falleció papá o falleció mamá. Por eso está el trabajo de la elaboración del duelo también, ¿no? Y aceptar la situación, ¿no? Aceptar la situación es una otra forma de afrontamiento activo, positivo que se puede hacer. Hacer relajaciones, pedir ayuda, bueno, pues esto es muy importante. Recordemos un poco eh, el modelo ecológico en donde nos dice que existen 4 puntos muy importantes para esto, que es el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. ¿Cómo se desempeña
el ser humano en cada uno de estos aspectos. El ser humano, el adolescente y la familia tienen una carga histórica. Cada uno tiene su propia historia. Cómo se ha desarrollado la autoestima en los padres desde niños y cómo inducen una buena autoestima en los hijos, ¿sí? También dentro de esta parte de la individualidad, si ha sido una persona muy dependiente en todos los sentidos, económico, emocional, etcétera, ¿no? O ha vivido en una situación de indiferencia, como de desapego y de desinterés ante esta situación personal, ¿no? Si ha tenido una comunicación pobre dentro de su historia, si ha habido falta de afecto, ¿no? O si hay factores de riesgo importantes como la violencia intrafamiliar o la violencia de la infancia ante padres ausentes, ante padres que han abusado de sus hijos, o si hay algún tipo de situaciones de farmacodependencia, alcoholismo o drogadicción a nivel individual o familiar, ¿no? Y bueno, ¿cómo entra en esta otra parte? Si ha existido conflictos conyugales a nivel de padres, ¿no? Y alcancé a ver un poco el comentario que hicieron. Sí hay un elemento expiatorio. A veces el elemento expiatorio es aquel que es, él no sabe que es el elemento expiatorio, él se pone, digámoslo así, asume algún tipo de situación dentro de la familia y es como el que, si lo vemos desde el punto de vista de la persona enferma o algún enfermo dentro de la familia, ¿no? Es la enfermedad, el síntoma, curiosamente, que permite que se una todo el resto de la familia. ¿Por qué? Porque la enfermedad es, sin darnos cuenta y sin saberlo, porque la familia tampoco lo sabe, ¿no? El síntoma, cualquier tipo de enfermedad, es lo que hace que la familia se una, que la familia se mantenga en comunicación, que la familia esté presente y intercambie ese tipo de interacciones, ¿no? Debemos observar también cuáles esos factores de riesgo que existen a nivel ambiental, a nivel de comunidad, a nivel de colonia o de vecindario, que a veces son muy o excesivamente violentos, ¿no? Y que, bueno, pues, cómo la familia puede también, perdón, ¿me puedes volver a poner la pregunta? A ver, permíteme. Perdone, maestra, perdí un momento el Ajá. audio. ¿Me repite, por Sí. favor? Ah, no, ya, es que estaba buscando que dice aquí que también es frecuente la agenda escondida, cómo llegar al motivo de consulta. Sí, aquí se me hace una pregunta muy interesante porque eh, ¿cómo darnos cuenta que el paciente llega ante una cuestión ya predispuesta y no quiere decir realmente lo que está pasando, ¿no? En infinidad de ocasiones nos damos, dentro de la consulta nos damos cuenta que llega porque va bajo en calificaciones, por decir algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente ese no es el motivo de la consulta. Resulta que tiene a lo mejor algún tipo de adicción o algún tipo de autoagresión o está siendo bulleado o está siendo abusado por dentro de la familia, algún otro tipo de tema completamente ajeno, ¿no? Algún tipo de diferencia sexual, de género, ¿no? Y entonces empiezan a hablarte de todo menos del tema. Entonces, la cuestión es tener la confianza, obtener la confianza del terapeuta o el médico, ¿no? De qué es lo que realmente está pasando. ¿Sí? Esa agenda de la que, o el diario que utilizan, ¿no? Escriben y, bueno, no me quieres decir, está bien, ¿qué te parece si me escribes algo de lo que, cuál crees que sea tu problema? ¿Cuál crees que sea el principal motivo de lo que te está pasando? Y entonces podemos invitarlo a que tal vez nos haga una nota, ¿no? Y entonces sí, es muy difícil el discurso entre los padres y los adolescentes porque muchas de las veces
entramos en una cuestión de confrontación dentro de las sesiones, ¿no? El adolescente dice una cosa, el papá dice otra, o cuando se observa muy evidentemente cuando existe una discrepancia de opinión y una mala relación en la pareja, ¿sí? El papá dice una cosa y la mamá dice otra y el chico se queda en medio del tema, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de triangulación. A veces los padres triangulan con los hijos. Es que, oye, dile a tu mamá que, o dile a tu papá que, no. A ver, espérame. Si mi problema es con mi pareja, la cuestión es la pareja tiene que ir a terapia para resolver sus propios problemas de pareja y después poder darle al adolescente cuál es la posibilidad de solucionar la posibilidad de solucionar el tema como pareja y atender concretamente qué es lo que le está pasando al chico. ¿Sí? Si hay una divergencia muy importante, pero sobre todo cuando se establecen las reglas, los límites, inclusive dentro de una sesión terapéutica, ¿sí? En los tiempos en que vamos a trabajar, las tareas que vamos a trabajar, si vamos a trabajar con una cuestión cognitivo-conductual, si vamos a trabajar la forma sistémica o lo vamos a trabajar a través de pruebas psicométricas, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Sí? ¿Qué tiempo le vamos a dar? ¿Cuántas sesiones vamos a ocupar? Para que quede claro cómo se va a trabajar y cuál va a ser el rol de cada uno y que van a tener que responder y elaborar las tareas como se les vaya asignando. Entonces, cuando estos ambientes violentos, decíamos, ¿no? Ya en una cuestión de macrosistema en la familia, bueno, vamos a ver también que cuáles son los problemas sociales que implica ese contexto en el que del que estamos hablando, ¿no? En qué tipo de escuela está, si es un barrio o si es un sector, qué tipo de sector, qué tipo de grupos, qué tipo de pares se está presentando con el adolescente, cuál es ese tipo de relación que tiene el adolescente, ¿no? Si hay una cuestión de pobreza, si hay una cuestión excesiva de que todo se le provee, ¿no? Porque pues, ay, es que como el papá o la mamá no lo tuvieron, yo no quiero que carezca de esas cosas que yo no tuve, tampoco está bien. Debemos entrar en una cuestión de equilibrio y sobre todo, de esta anticipación de evitar que el chico se sienta como que todo lo merece. Sí, sí, efectivamente todo lo merece. Por supuesto que como padres queremos y ellos merecen lo mejor, pero también hay reglas, también hay límites, también hay situaciones que debemos observar, ¿no? Si yo estoy viendo que el adolescente se empieza a juntar con compañeros que pues tienen una pésima reputación y que son inclusive delincuentes o algo así, pues obviamente no voy a estar de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cómo podemos darnos cuenta con quién andan, con quién se juntan, qué es lo que, cómo se comunican, cuál es la cuestión de relación entre las mujeres, entre los hombres, entre los amigos, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar llegar a ese tipo de violencia? ¿Cómo podemos hablar? Y nos tardaríamos semanas hablando de violencia, porque todos lo sabemos desafortunadamente, pero pues aquí es a donde nosotros como padres debemos estar presentes en una comunicación clara, en una crianza positiva, en una comunicación directa. Y hay algo tan sencillo que se puede hacer. Cuando puedan, háganlo, por favor. Tomen a sus hijos de las manos y mírenlo a los ojos. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Quieres? No, no quiero hablar ahorita. Ok, en algún otro momento. Oye, hija, oye, hijo, ¿te acuerdas que quedó una conversación pendiente? Vamos a tomarnos un café en la casa o no sé, ¿no? No necesitas tener un escenario específico, ¿no? Sino algo que sea espontáneo, que sea ese corazón, que sea esa comunicación amorosa con el hijo, ¿sí? Porque si te dije que levantaras tus cosas, si lo confrontas de esa manera, pues no, ya perdimos la confianza del adolescente, ¿no? Sí, es muy difícil porque pues empiezan esta cuestión de divagar varios problemas, varias situaciones de comunicación, varias formas, a veces positivas o negativas de comunicación, pero debemos tener presente ese tipo de darnos esa oportunidad, ¿no? Darnos esa oportunidad.
Y entonces, pasando a otro aspecto, bueno, pues entonces ya entraríamos a otra cuestión de cómo es el desarrollo social en el que vive, ¿no? Eh, ¿Quién está teniendo el poder? ¿Quién es, quién es la situación de riesgo? ¿No? ¿Cómo es el tipo de, de, de desarraigo que va teniendo el adolescente, el desarraigo o el desapego que vaya teniendo el adolescente? Hay que prepararlos para eso. Conmigo vas a ser feliz y sin mí también. Entonces yo como mamá o como papá te voy a dar las herramientas, la confianza, la comunicación, el establecimiento directo para, para evitar que llegue a una situación desagradable y grave de toma de decisiones a veces pues, sumamente peligrosas, ¿no? Entonces, sabemos que inclusive el adolescente actualmente pasa por esas cuestiones silencio, pero también depresión, a veces de depresión severa, de trastornos de alimentación, de esta cuestión um, tal vez llegaron en algún momento a tener algún tipo de trastorno postraumático, ¿no? Entonces, hay que observar todo eso, ¿no? Si hay algún tipo de, bueno, ya entrando un poco más en otro aspecto más de salud mental, ¿no? Que también implica, obviamente, el adolescente y la familia, ¿no? ¿Cuál es la historia psiquiátrica de la familia? En la familia ha habido suicidios, ha habido homicidios, ha habido violencia, ha habido enfermedades mentales. Cómo ha sido ese tipo de situaciones, ¿no? ¿A qué se ha enfrentado? ¿A qué se ha enfrentado a qué se ha enfrentado el adolescente, ¿no? ¿A qué factores se ha enfrentado? Se ha enfrentado a factores de bullying, se ha enfrentado a violencia de género, se ha tenido violencia de noviazgo. Recordemos que el adolescente, cuando no hay ese amor contenido en la familia, busca a quien querería. Recordemos que es una fase de la adolescencia, ¿no? Ellos necesitan mostrar cariño, ¿verdad? Necesitan buscar a quién querer, pero también ellos buscan esa eh, ok, ¿cómo podemos, cómo podemos buscar esa forma de buscar la alianza con los padres, ¿no? Con la alianza entre los hijos y los padres, ¿sí? La alianza la podemos, eh, eh, ok, sí, doctor. ¿Cómo podemos corroborar las alianzas? Las alianzas, cuando son positivas, siempre son proactivas. Oye, mamá, yo te puedo ayudar. El padre puede favorecer esa parte de, oye, fíjate que se viene Semana Santa. ¿Qué tal? Que, bueno, mira, no podemos salir de vacaciones, pero ¿qué tal que organizamos um, un día de campo, o vamos a arreglar la casa, o vamos a pintar, ¿no? Esa sería una alianza positiva, proactiva, ¿sí? Cosas de cosas físicas, pero también se puede generar en ese hacer de actividades, podemos generar una alianza afectivo-emocional con el adolescente, tomarlo en cuenta, ¿sí? Si me está ayudando a pintar o si me está ayudando a barrer o a lavar el baño o a hacer la recámara, y si yo le digo, ay, no, por favor, mira nada más cómo pintaste, es que eso no está bien, ¿saben cuándo va a volver a colaborar? Nunca. Pero si lo hace chueco derecho, pero está participando, lograste que participara contigo. Esa es una alianza emocional. Oye, hijo, oye, te agradezco que compartamos esta actividad, hijo. Oye, mira qué bien lo estás haciendo. ¿Qué tal si le podemos aquí como volver a hacer? Y mira, mira, vuélvele a hacer y qué tal que tú me dices cómo queda y yo también te digo cómo queda. Entonces, es una forma de interactuar. Esa es una alianza positiva. La otra alianza positiva es el respeto que debe existir tanto del padre como de la madre, ¿sí? De no hablar mal de uno y del otro. Esa es una alianza positiva. A ver, papá, o a ver, hijo, permíteme. Yo no te permito que hables mal
de tu papá. No te permito que hables mal de tu mamá. Esa es una alianza positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque los problemas que tu mamá y yo, tu papá y yo tengamos, son de nosotros. Nosotros los resolvemos. Mejor platícame cómo te fue con tus amigos, cómo te va en la escuela, cómo va, ¿no? ¿Qué carrera quieres elegir? ¿No? O sea, esas son las alianzas positivas. ¿Y cómo trabajar el mutismo selectivo? Podemos empezar, y ahí sí, podemos ¿cómo se llama? Podemos reconocer los aciertos que tengan, pero también los que no sean eh, los aciertos positivos. Pero también la otra de las formas es para las personas que les cuesta mucho trabajo hablar, que tienen un autismo selectivo y dicen, oye, ¿cómo estás bien? ¿Cómo te fue bien? ¿Cómo te sientes bien? ¿Te pasó algo? No. Cuando vemos ese tipo de conducta, ¿no? Hay que buscar la forma de, oye, fíjate que creció, hoy amanecí como un poco cansado, fíjate. Oye, en tu escuela te enseñan deporte, ¿verdad? ¿Me podrías enseñar algún tipo de respiración o algo que tú me puedas compartir? Porque fíjate que me siento un poco incómodo, incómoda, ¿no? Y entonces puede ser algún tipo de ejercicio, las respiraciones, ya decíamos, ¿no? La forma proactiva de confrontación positiva, ¿no? Las respiraciones profundas, algún tipo de actividad, escribir. Otra forma es moverse, hay ejercicios, les recomiendo que inclusive revisen algún tipo de ejercicios de Chine Chikung, por ejemplo, o de Indra Devi, que habla de la respiración, del libro de Respiración para Vivir, también esa es otra, ¿no? Entonces, de esta manera podemos hacer que el adolescente empiece, ¿no? Al menos al interior de la consulta, lo que podemos utilizar son las pruebas proyectivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hace una historia, una autobiografía, ¿no? No me quieres hablar, pero bueno, entonces escríbeme, ¿no? Entonces, ya posteriormente, uno hace un análisis profundo de todo lo que escribió. Y ya conforme vamos a respirar, oye, ¿qué tal si empezamos haciendo 3 respiraciones profundas? Y vamos a ver, ¿no? Respiramos, inhalamos, retenemos ahí 5, 4, 3, 2, 1 en el cero, soltamos pausadamente el aire, contenemos la respiración, eso hace que el cerebro se oxigene y entonces va rompiendo un poco las barreras, ¿sí? Hay movimientos energéticos que también ayudan a que el adolescente pueda expresar lo que siente, ¿sí? Sobre todo los ejercicios de meditación, de relajación, de respiración profunda, el caminar, ¿no? El caminar y hacer respiraciones, movimientos circulares de respiración hacia adentro, hacia afuera, ¿no? Respiración profunda. Ajá. Eso puede empezar a cortar un poquito el mutismo del adolescente, ¿sí? Está bien, no quieres hablar, bien, está bien, respeto que no quieras hablar en este momento. ¿Qué tal si respiramos? ¿Sí? No me vas a decir nada, solamente quiero pedirte que respires, ¿no? Y entonces vamos a respirar juntos. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? Entonces hacemos ese tipo de movimiento, ese tipo de ejercicio, ¿sí? Hay movimientos, hay todo, hay un taller maravilloso que en algún momento vimos y que, bueno, se puede dar exclusivamente un taller de puros ejercicios para los adolescentes, ¿no? Y entonces, pues eso también puede ser, ¿no? Eh, Cuando los padres platican un problema del chico, perdón, doctor, no vi todo el mensaje, permítame un segundo. ¿Algún problema de salud del chico, minimizando o ridiculizando el comentario de los padres? ¿Cómo abordar en ese caso? Sí, recordemos que tan negativo es que el adolescente ridiculice a los padres como que los padres ridiculicen a los hijos, ¿sí? Ay, mira nada, se puso suéter, café, se ve vaciadísima, ¿no? Si yo hago esa observación de manera sarcástica, ofensiva, obviamente el adolescente se siente herido,
se siente lastimado. Entonces, por principio de cuenta, debemos respetar la forma de hablar con los adolescentes. No porque ellos obviamente tienen ya otro tipo de lenguaje, otra forma de acercarse, pero, por ejemplo, a través ya decíamos, de acercarnos y de hablar con ellos, ¿no? Ajá. De lecturas, por ejemplo, ¿no? Que es algo tan, por ejemplo, para los chicos, para los niños pequeños que preguntaban por ahí, leer un cuento o actuar un cuento con el chico, no saben qué maravilloso es. Porque además es, por poner un ejemplo, ¿no? La canción de Pimpón, ¿no? Pimpón es un muñeco muy, ¿no? De cartón, se lava las manitas con el cojón. Si eso lo usamos actuado con un niño pequeño de 3 a 5 años, 6 años, ¿sí? Pero lo hacemos divertido y le damos a entender que la mentira no es buena en la vida, le estamos contando un cuento, pero le estamos enseñando a no mentir, ¿sí? Entonces, de esa manera, eso lo podemos hacer con los chicos desde 3 a 8 años, 9, ¿no? Y funciona, ¿sí? La otra es el cuento interminable, sin fin, cuando van a dormir. Oye, hace mucho tiempo que no te cuento un cuento, te voy a acompañar a que te duermas. Y le empiezas a contar una historia que tú te estás inventando. Siempre que tenga un sentido positivo, amoroso, fantasioso si tú quieres, pero positivo, en el que puedas insertar cuando tú le cuentas ese tipo de cuentos a un niño o a un adolescente, inclusive cuando ya se va a dormir, se queda con tus palabras. Y si al final le dices, pero recuerda que te amo mucho, hija. Recuerda que te amo mucho, hijo. Y ese color café que te pusiste de suéter hoy en la mañana, oye, qué linda te veías. Uf, se le va a quedar y lo va a soñar y va a saber al otro día en la mañana que su mamá que es alguien importante. Oye, hijo, qué bien, qué padre, que juegas fútbol o que hiciste tu trabajo y que mira, oye, esa materia que parece que te está costando trabajo, pero no te preocupes. Vamos a ver de qué manera lo solucionamos. Aquí estoy yo para ayudarte como mamá o como papá. Nosotros te apoyamos. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que hay que interactuar. Ser tolerante, respetuoso, con una mirada amorosa, con una palabra sencilla, ¿sí? Pero sobre todo con ese respeto que podemos y debemos brindar a los chicos. Eso es indispensable, indispensable. Ajá. Y con eso pues podemos evitar muchos riesgos, podemos evitar muchísimos riesgos. ¿Por qué? Porque no le va a interesar irse a beber, porque no le va a interesar, no le va a dar, va a saber solucionar inclusive cuando se sienta acosado. Va a evitar las malas amistades, ¿sí? Jamás en la vida se le va a ocurrir quitarse la vida, ¿no? Esas malas amistades que solamente son negativas, las va a evitar. Va a respetar, pero las va a evitar. Va a aprender a respetar y a evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tampoco va a tomar retos absurdos, ¿no? Porque el papá y la mamá le explican, oye, hijo, esos retos que están en internet no son adecuados. Atacan, agreden y destruyen a veces a la persona. Y eso hay que hacérselos notar, ¿sí? De una manera amorosa, de una manera cercana, para que podamos caminar de una manera como adolescente y como familia, conjuntamente, porque el adolescente pertenece a la familia, ¿sí? La familia es el que integra al adolescente, el que incluye al adolescente, el que
el que contiene al adolescente, ¿sí? Si nosotros somos esa parte de contención amorosa, segura, que los vamos guiando hacia el camino correcto, seguramente no les va a interesar nada, ni nada de que les ofrezcan o de tomar o de por lo que sea, ¿no? Y tampoco les va a llamar la atención la ambición desmedida de tener y tener y tener y tener y tener y tener, y son algo sin fondo, al contrario, ¿no? Cuando, por eso hablábamos en un momento dado de la cuestión de los logros, ¿no? Reconocer el logro, ajá, reconocer lo que el adolescente quiere eh, este, lograr, ¿no? Lo que el adolescente quiere y reconocerle lo que logra, ¿no? Por eso es tan importante, pues, fijarnos estos parámetros de diagnóstico, ¿no? Entre los límites, las fronteras, los roles, los tipos de comunicación y la jerarquía, ¿no? Bergelinger hablaba del orden y la jerarquía, ¿no? Donde no hay orden y jerarquía, hay caos. Y entonces, para evitar el caos, debemos mantener todo este tipo de, de orden, ¿no? Para poder evitar algún otro tipo de situaciones. Pero también, pasando a otro punto, ¿no? Algo que concretamente debemos observar es si el adolescente, si entramos un poco más en el área de la salud mental, ¿no? Si el adolescente tiene algún tipo de trastorno, si hay alguna depresión, si hay ansiedad, si hay alcoholismo, cómo lo vamos a abordar, cómo nos vamos a acercar a ellos, qué les vamos a decir, cómo lo vamos a manejar, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues podemos darnos cuenta que eh, debemos ser más, más observadores, con una mayor capacidad de escucha, con una mayor tolerancia y que, sobre todo, darles la oportunidad de ser escuchados y de um, inducirlos a un camino correcto de la vida, porque la juventud, la adolescencia solo es una y todos y todas lo hemos vivido. No se repite. Hoy es un día y mañana es otro. Así es la adolescencia. Pasa por diferentes fases. Entonces, lo que debemos dejar sembrado en ellos es todo lo positivo, amoroso, una crianza y una comunicación que les dé seguridad, autonomía, independencia, buena autoestima. Eso es lo que hay que sembrar en los adolescentes. Y lo que no sea bueno para ellos, también comentarlo, que no es lo bueno, no es, eh, no es conveniente, ¿no? Y sobre todo, escuchar. Y algo para terminar es enseñarles a dar gracias siempre por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Gracias que tengo una familia, gracias que estoy completo, gracias que me puedo mover, gracias que tengo mis sentidos. Agradecer siempre todo lo bueno y lo no tan bueno. Para qué me llegó esto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo? ¿Qué camino puedo tomar ahora? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Es un reto? Perfecto, lo voy a tomar de manera amorosa, constructiva. Pues muchas gracias, gracias a los doctores, gracias a la doctora Lu, al doctor Henry, que siempre es un, y a todos los integrantes de AMSA, muchísimas gracias, a todos los presentes, a todos los que estuvieron presentes en la sesión, mil gracias, les hago llegar un abrazo muy grande y que tengan un fin de semana maravilloso. Muchas gracias.
Maestra Carmen, muchas gracias. Siempre es un gran placer escucharla, sobre todo porque el punto no es solamente ver la parte del adolescente, sino también nosotros también que podemos llevar hacia nosotros mismos, tanto para nuestra práctica como para nuestra familia, como para nosotros mismos. Muchas cosas, algunas dudas quedan ya como un poquito en el aire, creo que se fueron resolviendo varias durante este tiempo. Había alguien que preguntaba sobre adolescentes agresivos y farmacología, pero creo que en ese caso es decir, bueno, si el adolescente tiene un trastorno de salud mental, como lo acabo de comentar, pues en el caso sería también pues apoyarnos de pedopsiquiatría o de psiquiatría como tal para ver si es necesario, pues en el caso, además de terapia, pues ya utilizar algo farmacológico. Sí, en esos casos, generalmente cuando llegan, por ejemplo, a terapia psicológica, cuando ya se les hace la valoración o llegan con el antecedente de haber tenido algún tipo de, de, de algún tipo de adicción, entonces, muchas gracias, doctor Henry. A la persona de Tamaulipas, muchas gracias. Eh, Cuando hay ese tipo de situación, obviamente se tiene que hacer una valoración y se hace una canalización, un trabajo conjunto, multidisciplinario, en el que podemos trabajar el psicólogo y el psiquiatra, la familia y el adolescente de una manera integrada. Y así se logra todavía un resultado mucho mayor. Gracias, Dulce. Gracias. Bueno, cuestiones de tiempo, ya también para poder continuar algunas otras actividades. Maestra, si es tan amable de compartirnos nada más algún contacto, teléfono en el chat o su correo, para que si alguien tiene duda, pregunta, pudiera comunicarse con usted, si está de acuerdo, Con todo y ya gusto. para que Sí, claro, podamos terminar le nuestra hago sesión. llegar un teléfono que tiene QR y ahí se pueden comunicar con nosotros. Gracias. Mismo, si está de acuerdo, lo publicamos en nuestra página de AMSA, Por favor, para claro que que las sí. personas que estuvieran ahorita con nosotros, si desean comunicarse, pues por favor que puedan tener el dato. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo a todos y un feliz fin de semana. Un abrazo. Estén, estén muy bien. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en nuestra sesión de febrero. Los invitamos a la sesión de marzo que va a hablar sobre embarazo adolescente. Les vamos a ir compartiendo las ligas y las, las publicaciones en el transcurso de las siguientes 2 semanas. Esta sesión espero que estemos ya teniéndola la próxima semana, pero por favor síganos en nuestras redes y cualquier cosa estamos AMSA para servirles. Maestra Carmen, Gracias. gracias nuevamente. Bonito fin de semana a todos. Que estén muy bien. Gracias, doctora Lulu. Un abrazo. Muchas gracias, maestra. Un abrazo grande, gracias. Gracias.